E media. No, é que vou recitar un poema. É que tú mira que cousa ten isto. Tú dice, Rosalía de Castro dice, que pasa ao redor de min, que me pasa que eu non sei, teño medo dunha cousa que vive que non se ve. Ello sí dice, como se pode ser un soñador en estos tiempos de hierro en que nada pasa, nada sucede, nada se va e nada viene. É curioso que non chamen a atención un pouco as mismas motivacións, os mismos poemas, claro, as mismas cancións, os mismos poemas. Non, que eu a ver, eu non son fanático de pola música que fai, xa, de Suaves, pero sí que coñezo. Sí. Bueno, como lle teño dito a joder, que o teu é poesía, sabes? Claro. Pero quen en España non sabe dicir donde vas, triste vecino, de Dolores Chamalola, ese verso, esa parte se la sabe todo el mundo. Estás escuchando radio Genial. Sí, estaban aparcando. Mira, acaban de llegar y estaban ahí. Non teño, si, eu non sei, está aí pillado. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Escuchando, uy, Claro. Yo tengo una pelea aquí con este micro de quitar. Sí, é breve, sí, porque teño que salir, non sei canto dura a hora, teño que salir a Madrid, eu teño que estar aquí para estar. Eu a mí me estou morido tamén a la canto, bueno, vamos a poner de 5, que despois a que está, sí, ¿no? Claro, é que... No, depende de si sabes onde están os radares. Sí. Vale. Bueno, cuando... Hola, guapa. Pois eu xa lle decía eu Mi niña. Mira, aí entra... Xa me di conta que todo el mundo coincide con eso, claro, que lle chaman el poeta. Poesía, sí. Claro. Poeta do rock. Xa están aí. Que quedan os dos. Moi bien. Mallao. Muy bien. Inmerecida. Claro, ahora le va a costar más llegar. El presidente más Porque la moto directamente ha es la sido palabra. fácil, pero ahora el El entrar aquí... presidente más directamente es la palabra. O presentas tú. O La presidente. motomóvil. Igual que el Yo sí. ha hecho una entrada igual que el Papa. Bueno, ya veremos. Sí. Bueno, será lo que se puede. Si vemos que... Porque igual yo sí, igual se la da otro y punto. Claro. Vale, perfecto. Pode ocurrir cualquera cousa. Sí, yo creo que sí. Vamos a dejarlo. Moi ben, por aquí xa ves tú en que fregados nos vemos. Pero bueno, ven. Mellor un golpe na cabeza. Mucho gusto, hombre. Encantado. Un placer. Permíteme que me levante. Hoy no te voy a avisar porque hay muchos camas. Ya lo sabes. Muchos camas. Voy a acompañar a este hombre. Eu veño igual. Exactamente. Bueno, Ya te he visto. Ha venido en la automóvil, igual que el Papa. Pero cómo te quiero. Guapo.
Hombre, de eso se trata. Los moteros vinieron vestidos de moteros. ¿Cómo está mi niño, guapo? Vaya, acábame de... Sí, sí. Oye, La foto que ha salido en La Voz, ¿no? Tranquilamente. Sí, esa no la no, no sé. A ver, o pregunta ya había Habla castellano. Yo si parla catalán. Yo sí falo, sí. Sí, se puede, a un saúdo se puede misturar. Pero sí que hay xente de fora. a mí dame igual. Eu teño en galego isto. Fala. Hoy es el día de los que España. País aparentemente que escribieron un libro. Están aquí, sí. Aquí más, hay más. Yo vi el No, pero los otros que escribieron el libro mañana está allí. están aquí. Pero esto es para darle después la palabra. Después le damos la palabra a esto. Mañana. Espera, que eu vou falar con Bielsa. Perdona un segundo. Diga aí, castellano. Dicen, falarle castellano porque moi confundo por tal. Non, verdad. Muy bien, sentarnos por aquí. Xa. Cada un. ¿Dónde vas? Que a mí que me dá. No, non sei que me dá porque eu teño o texto en gallego. Decía, seguro que después el presidente se anima. Non, xa, claro. Para pasarlo a castellano teño que facer un esforzo. Una foto que ocupa 2 páginas. No, pero aquí dice. Claro. Bueno, vou para lá. Aquí tiene una chuleta, ¿dónde vais? Si, eu teño a chuleta, eu veño para aquí. Los artistas tienen que estar aquí. Falando pese de lingua, eu Laura. galego, non hai ningún problema. Aquí. Para guardar eso voy a perder las cosas. Bueno, ¿qué pasa? ¿Qué pasa, amigo mío? Sí, ahí estamos, dándolo todo. Es más bonito este. Ahora muy bonito también, ¿eh? Qué gran actor de teatro. ¿Cómo cuidas el pelo, tío? Cabrón. Ahora la posibilidad de pensar ya de la ciudad de Madrid. Aí, no. Aí, eu creo que aí vai. Sí, aí vai. Yo me lo paso mejor. Y de hecho, esto decían que además me dan a mí que podía cobrar 700.000 años por eso. Voy con la banda y cobro 125 yo. Aí. Sí, desde logo. Voulle dar o teu teléfono porque eu como marcho a Malta mañán para que te chamen para ultimar algunhas cousas para a semana que ven. Por aí, chavalito de... Pusieron esto. Aurelio, agua de sol, amigo. ¿Qué tal? Fenómeno. ¿Dónde está Laura? Sí, por favor. Gracias. Bueno, feliz, ¿no? Interesante esto. Sí. Presentación, tío. ¿Cómo te quieren? Pasa para aquí. Los que participasteis, qué buena la viñeta. Los que participasteis, sentaros aquí. Para buena organización. Me hice una viñeta, el mejor dibujante que hay. Qué bueno. Portu, de bus. Bueno, ¿y tú qué? Ah, qué bueno. Es un grande. Sí, ¿no? Cuéntame algo entonces. Tiene unas cosas nada que ver. Oye, me encantó la cosa. Cuando sentaros aquí tenéis que hablar de eso. Yo qué tengo que hacer. La presentación, ¿dónde está? A ver.
Conferencia de entrada de la Real Academia Española. Hola. ¿Sí? No, tú así. Hola. Estos son así. ¿Sí? Pues tú ves con... ¿De dónde nos habíamos visto? Bueno, bueno. Es verdad, pues estamos ya en la catedral detrás. Porque usa una parte es verdad. seria. Hola, Pedro. Hola, hola. ¿Cómo va a desarrollarse? Hola. Sí, hola, hola. Hola. ¿Está abierta la petaca? A ver, se oye. Factor sorpresa, ¿no te quieren? ¿Sí? ¿Hola? ¿Petaca? ¿Está abierta petaca? Pero oíse mal, ¿no? Hola. Eu sempre enchufado. Es de los pocos que ya es de los ¿Por qué me fan esto? que vio el libro. Yo no lo he visto todavía. No lo viste, ni yo, me dieron ayer. No jodas. Ayer a la noche. Y yo lo estuve ojeando y él... Hola. Sí. No se oye. No se oye. Oye, esto parece un Belén, un nacimiento, ¿eh? Sí, hombre, sí, sí. Hola. Hola. ¿Se oye? Sí, pero se oye fatal. Para la capacidad de la gente, para la sala, ¿no? Sí, pero se oye mal. Hola. Lo cojo de nuevo. Venga. Sí. Sí. Bueno, vamos allá. A ver. Buenos días a todos. Buenos días. Este 23 de marzo de 2019, que es San Yoshi, por lo que estamos viendo, por el protagonista que tenemos aquí. Grande, grande. Bienvenidos al Centro Cultural de la Diputación de Ourense, Marcos Valcárcel, donde hace poco tiempo, el 10 de octubre del 17, cuando le otorgamos la medalla de oro de la provincia a los Suaves, vinimos aquí después del acto protocolario a celebrarlo. Estaba la Real Banda de Gaitas fuera, que interpretaron Dolores, se llamaba Lola, con gaita, y aquí estuvimos con nuestros protagonistas y hoy estamos con el líder absoluto, con Yoshi Domínguez. Además, en una exposición, en una sala que alberga una exposición de Alessandro, que Alessandro hace la portada de uno de los dos libros que hoy presentamos, y Alessandro está ahí y es otro ourensano universal. Alessandro.
Levántate. El año pasado, este centro cultural albergó una exposición importante, internacional. Yo siempre digo que la historia de Ourense es de los suevos a los suaves, porque hace 1600 años Ourense fue el territorio capital en su momento del primer estado medieval de Europa, que era el reino suevo de la Galaecia, y 16 siglos después Josi y su banda conquistaron también los escenarios, el mejor directo, el más potente del rock nacional. Estamos orgullosísimos de estar hoy aquí con él. ¿Y cómo nace el libro? El libro nace el 28 de octubre del 15, lo recibí, estábamos hablando de su última gira, de sus últimos conciertos, y yo tenía encima de la mesa un libro sobre los suaves, y pretendía que me lo dedicaran, y le dije a Josi, oye, este libro, ¿qué te parece? ¿Estás de acuerdo? ¿No estás de acuerdo? Y dijo, bueno, puso así cierta cara a decir, entonces entendí el mensaje y digo, no, no me lo dediques, tienes que hacer tú uno que refleje exactamente la esencia, la verdad y la leyenda de tu mito. Y hoy estamos aquí para celebrar eso. Gracias, Josi, por ser nuestro protagonista siempre, eterno. Permitidme que agradezca a Aurelio Gómez Villar, que está ahí sentado, gran artífice también de esta publicación, a Xosé Lois Vázquez Che, a la editorial Rodi, a todos los que han hecho posible este lujo de edición, fotografías, en ese libro de canciones, ese libro de poemas de nuestro gran poeta del rock. Yo tengo 51 años hoy, cambiamos las cifras y nos ponemos cuando yo tenía 15, año 82, entro en Don Disco y me compro el primer LP, Esta vida me va a matar. Primer single, Peligrosa María. Muerte en el rock, otro de los temas. Un homenaje a Lennon, como homenajeó después a Lino o a Hendrix con títulos propios de canción. Y ya había anticipado la región un año antes, el 15 de noviembre, que empezaba la Suave Manía. Y yo lo que veo aquí es la Josi manía, y creo que todos somos Josi maníacos, y hoy más que nunca teniendo al gran protagonista de hoy entre nosotros. Yo en este libro hago una pequeña participación, digo que Josi es nuestro Dylan. Yo creo que Dylan es el Josi norteamericano, que nos ha hecho Josi con sus letras, con todas esas frases, ve por ahí camisetas, esta noche no se duerme, maldita sea mi suerte, todas estas cosas que nos han llegado tan dentro, incluso muchas, casi todas, pensadas en Ourense, Bosnia, El Afilador, Pardao, Sopas de Burro Cansado Blues, etcétera, etcétera, tiene siempre el protagonismo que se merece y hoy debe seguir teniéndolo, y por eso estamos aquí. Lo dice él, escribe la canción como si fuera la primera y tócala, interprétala como si fuera la última. Ese es Josi. Si hay este libro, y él lo dice en la dedicatoria, es porque hay también una editora que revisó y que está de acuerdo con todo lo que hoy vamos a ver por primera vez. Es Laura Lunardelli. Laura, muchas gracias por tanto. Muchas gracias por tanto. Y si os fijáis, aquí solo hay una bandera, aquí es la bandera de Ourense, que es esta que está aquí, azul. Y yo creo que todo este tiempo hay un león con una espada. Ese león no es un gato y no es una espada, es una armónica. Y ese gato se llama José Manuel Domínguez Álvarez Josi, un ourensano universal y para siempre. Muchísimas gracias y os dejo con Manquiña, que va a llevar el resto del acto. Manuel, a la hora. Hola. Se oye bien desde aquí. Bueno, buenos días a todos, buenos días. Esto va un poco improvisado. Yo sé que Josi no es un hombre normal. O sea, lo normal es que en estos actos, si me pasa a mí, yo modere, vaya dando la vez a la gente y finalmente se la dé a Josi como el homenajeado. Pero Josi es un artista de rock and roll y lo que está deseando es que digan un, dos, tres y salir y empezar a explotar y empezar a cantar. ¿Vas a tener huevos de llegar hasta el final o te doy la palabra? No, prefería hablar ahora. Venga, ahora. Bueno, pero espera. Palabra ya. Porque, no obstante, vamos a atormentarlo un poco. porque así puedo
Así Sí, puede sí, estar reunido con... te voy a dar la... Oye, Ladies and Gentlemen de Rolling Stone, yo sí, te voy a presentar. Yo, para luego no liarle, ya iré presentando a sus amigos y a los, en plan moderador, quiero hacer un pequeño comentario sobre Josi, a quien yo descubrí profesionalmente, efectivamente, como telonero de Ramones. Yo iba a ver a Ramones, pero antes me chupé a los Suaves y dije yo, cojones. Mira, tú, Orense, además de Aguascalientes, tiene otras cosas. Luego tuve la suerte de estar con él en una entrevista que nos concedió, por la que recibí muchos piropos. Gracias, Josi, estuviste muy bien. Pero yo quiero decir un par de cositas de este hombre que tiene unas letras que a mí me llamaron la atención. Yo, como un ingenuo y como actor que soy, que descubría cosas, y yo que descubría que Josi era un poeta. Cuando he visto en este libro que todos los que han hecho una aportación al libro se lo define como poeta del rock, es el poeta del rock español. Pero sus poemas a mí me despiertan, y lo digo sinceramente, Josi, una cierta angustia, porque son canciones, son poemas de desencanto, de anhelos no conseguidos, de sufrimiento. Y cuando me pasaba con todas sus letras, y alguna vez discutiendo con algunos de tus fans, que no son fans en el sentido de que son fanáticos, pero son casi acólitos de una religión cuyo Dios para ellos eres tú, tienes que tener moderación cuando opinas sobre los Suaves y sobre Josi, porque te pueden caer unas hostias. O sea, la gente se lo toma muy a pecho. Y es cierto que yo no vivo con pasión el rock and roll, pero no vivo con esa pasión y ese enfrentamiento lo que los seguidores de la banda han vivido. Josi ha conseguido hacer que el rock and roll español se viera en el mundo y que el rock and roll de Galicia o de Orense, o el de ellos, porque no hay por qué darle el mérito a toda Galicia, el mérito de ellos se reconozca en cualquier lugar de España. ¿Quién de nosotros, cuando está yendo a Rock FM, va por el coche, no, que siempre están pinchando tus canciones, porque el pirata te adora, te lo tengo que decir, te adora, no repetimos todos ¿dónde vas triste de ti? Es una frase que se ha repetido de los 90 en todo el territorio nacional y se sigue repitiendo. Por eso Josi tiene el reconocimiento que tiene la medalla de oro de esta ciudad, tiene la medalla de oro de la provincia, tiene la medalla de oro de Galicia y no tiene una medalla de oro olímpico, porque todavía en las Olimpiadas no se ve a ver quién bebe más cerveza y hace mejores canciones, pero todo llegará. Yo también quiero reconocer a Laura, a la que tuve la oportunidad de conocer, el trabajo que hace, porque para que un hombre desequilibrado, pero artista como él, pueda concluir cualquier tipo de trabajo, necesita una mujer estable, que es el caso de Laura. Así que gracias, porque gracias a ti vamos a poder disfrutar de esa obra. Damas y caballeros, ladies and gentlemen, con todos ustedes, Josi. Bueno, funciona esto, ¿verdad? Por algo quería yo hablar antes que él, porque me acaba de hundir después de esta entrevista. Nos ha olvidado a todos. Consiguió dos cosas, y olvidarme de todo lo que tenía que decir, pero tenía un pequeño guión, así que para saber lo que tenía que decir. Aquí solo vengo a dar las gracias, a mostrar mi agradecimiento, porque los protagonistas de esto no soy yo, es todos los que participaron en la edición del libro. Empiezo a ver cómo va la cosa. Primero, gracias al señor presidente, gracias a Aurelio, a Xosé Lois, a Laura, Cabaleiro, si anda por ahí, por la parte técnica y por la ayuda. Saluda, gracias. Por la ayuda que me prestaron, por haberme animado a que publicara el libro. El libro, esto, en dos tomos, nada menos. ¡Qué atrevimiento! Y luego por bien que trataron la edición de las canciones, lo bien que trataron mis cancioncillas y por lo bueno que fue la edición. No os asustéis, ya estoy terminando ya. Bueno, también gracias a todos los que me estáis aquí acompañando en un día tan especial, en que este día precisamente necesito más compañía. Os estoy viendo a todos, muchos habéis llegado de lugares muy lejanos, muy lejos, y sé que estáis aquí y veo que os ha movido a venir aquí la amistad. Y entonces, como este libro lo escribí para amigos, espero que me juzguéis como un amigo,
cuando lo veáis. Quería decir también, tengo que dar las gracias a todos los que participaron en el libro, que, si lo digo en serio, lo han mejorado mucho. El libro es grande gracias a todos los que participaron. Gente muy dura, en estos escritos hubo escritores, dibujantes, poetas, pintores, fotógrafos, todos sacaron el alma, al final sacaron el alma, todos llevamos, al parecer, gente muy dura que sea, llevamos un alma dentro, y eso salió en el libro, que por cierto tuve la oportunidad de leerlo ayer, aún no lo leí entero. Y ahora necesito la lista de todos los que participaron y tengo que nombrarlos. La mayoría están aquí, otros no pudieron estar porque son músicos de carretera, tienen otros trabajos y están en otros sitios, en otras ciudades. Vendrán aquí, pero los vamos a nombrar a todos y vamos a empezar. Quiero dar las gracias a Alfonso Vázquez Monsardín. Quiero dar las gracias a Alba Fernández. Quiero dar las gracias a Alexandro. Quiero dar las gracias a Víctor Iglesias, a Carlos Escobedo de Sober, a Chiso de la Renga de Argentina, al de Rogas, al Pirata, a Fortu Sánchez, a Gai Mercader, a Jaime Norquerol, a José Manuel Fernández Sánchez, a Juan Carlos de Boicot, a Cuchi Romero, a Luis García Mañá, al Mago Teto, al Mariscal Romero, Marta Herrea, Óscar López, Rochi Novoa, Rodrigo Cota, Santi Barreiros, Rulo, Serpa de Barón Rojo y Xosalois Caraboiso también. No sé si me queda alguno más, pero creo que con esto ya es más bastante para todos. Y ahora, para terminar, tengo que dar, me veo obligado, no quiero ser pesado, dar las gracias a todos los médicos que me atendieron desde que tuve el accidente a lo largo de estos 2 años. Siempre que protestaban eso de matasanos y todo eso, no es cierto. Me curaron. La última vez que me atendieron iba en una silla de ruedas y hoy llegué aquí en una moto. Gracias a los moteros por tenerme aquí. Gracias. Y gracias por el honor que me han hecho de haberme nombrado socio honorífico de los moteros de Ourense. Bueno, aquí pronto me darán de alta y entonces volveré otra vez. Hacía 2 años que no me subía a un escenario o a una tarima y la verdad es difícil. Espero pronto, cuando me den de alta los médicos, entonces quizá vuelva porque el gusanillo siempre es igual. Notición titular. Bueno, ahora dejo el protagonismo a todos estos que acabo de nombrar, que algo tendrán que decir sobre todo lo que dije, y en cuanto a mí, poco más tengo que decir. Dejo alguna que otra canción y que ellas hablen por mí. Solo antes de pasar a Manquiña, que el maestro de ceremonias y también a Monsardín, antes quiero decir que se nos olvidó todo, decir, el libro se titula Canciones, algún desliz y 2 o 3 fotografías. Eso es lo que es la vida para mí. Canciones, creo que son unas 160 o 200 canciones. Deslices, 108. Muchos más, sí, muchísimos más, unos 400. Y 2 o 3 fotografías se convirtieron en 400 fotos en las que saldréis casi todos, porque es foto de la gente que me rodeó de todo este tiempo.
Nada más, muchas gracias. Mi vida es mejor desde hoy. Que rock and roll es la mejor terapia, no cabe la menor duda. Cando vin a facerche a entrevista, me recibiches cun bastón, e agora, carallo... Estás novo. Bueno, ten a palabra Afonso Vázquez Monxardín. Non quiere que yo diga, pero bueno, para a xente que de fora, licenciado en Geografía e Historia... No. Cállate, joder, que me lo tuve que aprender. Arqueólogo, creador do Arquivo Sonoro de Galicia, unha cosa que tiene que estar en su posto aí, Venga. Venga, no te apuntes, deja que te adorne. E nos vai falar, aviso, nos vai falar en galego porque é un galego falante, a máis preparou o seu traballo e así. Adiante, Afonso. Vale, graciñas. Estaba un pouco acojonado, a verdad, porque traía papeles, pero como os traía yo, sí, que acabo de quedar encantado. Pero que ben falan todos estes, pero claro, así, pois, os que somos un pouco máis de letras, pois, gustanos ver a letra impresa. Entón, voulles contar unha serie de cousas. Decía, hoxe é un gran día para Yoshi. Antes foron días grandes para los suaves, todos coas medallas de ouro da cidade de Ourense, no ano 10, de Galicia no 16, da provincia no 17. Pero hoxe é o día de Yoshi, San Yoshi, como decía Manuel Baltar. Baltar di no prólogo da obra que edita desta, de Yoshi, canciones, algún desliz e 2 ou 3 fotografías, que ninguén pode imaginar os Stones sin Mick Jagger ou os Doors sin Morrison. E sí, lendas compatibles son músico e grupo, e sabemos todos que a lenda dos suaves é Yoshi, que é a que nos convoca. E hoxe ten motivos para estar feliz. Creo que o noso máis coñecido e apreciado literato, isto é, creador que combina letras de palabras, como pintor, cores e liñas, debe estar nunha nube de aprecio como poucas persoas poden gozar en vida. Déixenme que insista no de literato. A xente que escribe, os escritores, poden pensar en lectores solitarios, como fan os narradores ou poetas clásicos, pero outros literatos escriben pensando en escenarios e nas reaccións dun público vivo. Eses son os dramaturgos, os que escriben teatro, e os letristas, poetas que fan cancións. Ambos teñen sempre en mente esa xente que sinte, ri, chora, canta, berra, chouta canda eles. O libro que presentamos é Dúplice, eu creo que son 2 libros, e están articulados magistralmente pola pericia de Xosé Lois, de Che como diseñador e de Laura Lunardelli como editora, transcritora, revisora de textos, organizadora de materiais e moitas cousas máis, e polo bo excelente facer da imprenta Ourensá Rodi. O primeiro dos volumes, íntimo, sobrio, concentrado, integra dentro dunhas clásicas tapas negras, non o teño aquí para enseñarlo, con letras vermellas, as colores do gato, a lira poética do poeta Yoshi en casi 300 páxinas. Os textos van precedidos dunha simple fonda declaración de intencións do propio autor, que acaba el de decir, yo dejo por aí alguna que outra canción e ellas que hablen de mí. Para que falen elas, e para que todo o libro só hai 16 discretas imaxes en blanco e negro que reproducen as carátulas dos discos onde se integran os 104 poemas ou cancións que inclúe. Lembremos que os ingleses as letras das cancións chamanlle lyrics, como lóxica homenaxe á orixe común e única da poesía e da música, da lírica e da canción. E Yoshi é consciente, do seu rol de escritor. Por iso declara, escribo bien, toco la guitarra regular e canto de aquella manera. Efectivamente, escribe ben, sabe ler os tempos e os desacougos e as angustias e as frustracións e sabe porlle voz desgarrada como os tempos a sentimentos que atravesan xeneracións, sempre a lombos do cabalo desbocado da historia. Por iso é el poeta, porque sabe decir, ronronear ou berrar o que outros sinten e non sabemos expresar. Lembremos unhas palabras de Rosalía de Castro. Que pasa ao redor de min, que me pasa que eu non sei. Teño medo dunha cousa que vive e que non se ve. Teño medo a desgracia traidora que ven e que nunca se sabe onde ven.
E agora vexamos unhas de Joshi, cuando los sueños se van. Dice, ¿cómo se puede ser un soñador en estos tiempos de hierro, en que nada pasa, nada sucede, nada se va y nada viene? ¿Cómo se puede soportar el sol cuando regresa de su destierro, destrozando la noche y el sueño, destrozando la niebla y el viento? Ese viento que pasa las hojas del libro en que está escrito nuestro destino. No tengas afanes, amigos, pues el día que nos llega los ataré a todos al abismo que viaja contigo. ¿Cómo es posible que el mundo sea esto? ¿Cómo es posible que nadie te cuente y te diga que son los sueños los que soportan la vida y que no se puede seguir viviendo sin ellos? Y se van, y se van, y se van. ¿Y qué hacer cuando los sueños se van? En fin, estamos ante un libro bastante clásico de poesía, ante un libro de arte literaria, e será, sin dúbida, un culto libro de culto. O segundo volume é, de algún xeito, unha antítese complementaria, xa noutro formato, en unha explosión de cores, grafías, imaxes de concertos, reproduccións de pósters, entradas, discos, tatuaxes, pintadas, fans, fotos de viaxes de Joshi, fotos familiares, entrañable a inicial da dedicatoria con Daniel, o seu fillo no colo e con guitarra. É, desde logo, un maravilloso libro obxecto para deleitarse na súa contemplación. Son centos de imaxes, contei 400 desde a páxina 111 ao final, polo que calculo que deben de pasar de 1000 as imaxes, nas que se poden ver cousas tan curiosas como a Joshi de carteiro real nunha cabalgata dos Reis Magos, ou unhas monxiñas vestidas con miau miau, ou unhas cartas de fans que son presos nun cárcere ou estudiantes paracregos no seminario de Ourense. O libro leva unha sobrecapa gatuna de estética grafiteira en papel vegetal que protexe un retrato actual de Joshi feito por Alexandro e que ocupa toda a portada como ocupan estes cadros o espacio de hoxe. Como complemento do libro anterior, inclúe as traducións e versións que fixo de cancións de outros autores como Chuck Berry, Phyllis Perry Lynott ou Rosendo Mercado, por exemplo. Inclúe unha vintena de textos feitos polos amigos, moitos do mundo de rock e da crítica musical hispánica, Fortu, Juan Car, Chizo, El Drogas, Gay Mercader, Carlos Escobedo, Chucky Romero, Mariscal, Xefaba Barón, Rulo, e doutras xentes próximas ao mundo do espectáculo como Jaime Noguerol, a poeta Rochi Novoa, o Mago Teto, e tamén de xentes máis ou menos fora deste mundo como o xornalista Rodrigo Coto, o senador Luis García Mañá, o escritor Bieito Iglesias ou eu mesmo. A parte das colaboracións plásticas de Alexandro, do Carrabouxo, de Alba Fernández, de José Manuel Fernández e de Javier Merino. Pero nada sería posible sin as fotos, en primeiro lugar, de Manuel Cabaleiro, Alberto Paz e outros amigos que o axudan a completar ese arquivo visual de Joshi e de Laura. En fin, unha gran obra, dúas grandes obras. Hoxe é un día grande para Joshi, pero tamén para a poesía e para o rock and roll. Un día grande para Ourense. Gracias. Bueno, Bieito, que tamén vas sacar papel? Non? É que Bieito é escritor. É escritor de narrativa, é poeta, de literatura infantil e juvenil, ten a cabeza estructurada como tal e seguramente de verbo fácil vai tamén a glosar a magnífica obra de Joshi. Bieito Iglesias. Bueno, vexo moitos amigos por aquí que participaron no libro dos amigos, non? E que seguramente quererán dicir algo, así que eu vou ser moi breve porque estou aquí ocupando un lugar que calquera dos que estades que participaste no libro podería desocupar, non? Eu viña no tren un día destes pensando na grave encomenda de ter que falar aquí dos poemas de Joshi, sobre todo porque ademais ainda non tiño o libro, ler os poemas pero no ordenador, pero o libro físicamente non o vira, entón digo, bueno, vou presentar un libro que ainda non lín, entonces, claro, é unha angueira difícil incluso para unha persoa feita a falar en público, entonces viña pensando nesa grave encomenda no tren, que o tren é un tema que aparece moito nas letras de Joshi, non? Entonces, acompañado por o chuchui do tren, cando viña acercándome a Ourense desde Santiago, pois acordeime dun poema del que é Unha ciudad llamada Perdición,
que efectivamente é un poema sombrío, porque como antes comentaba Manquiña, moitos poemas de Josi pertenecen a esa xoglaría de Jim Morrison, de Ian Curtis, son un pouco melancólicos, non? Estes días cúmplense 50 anos do Festival de Busto, claro, pues, unha acórdase da Santa Compaña de Josi, da Santa Compaña que cantou en Busto, de Janis Joplin ou de Hendrix, a quen lle dedicou, por certo, Josi un poema, unha canción magnífica, e cando viña pensando en todas esas cousas tan graves e tan serias, pois tamén de repente cambiou o humor, porque sabedes que, como dixo o noso escritor orensano Eduardo Blanco Amor, lo propiamente orensano es no permanecer mucho tiempo en la gravedad, ¿no? Entonces, acordeime, non me fixei desta vez, pero desde logo hasta hai pouco, cando eu chegaba a Ourense, á estación, había un letreiro que decía Orense-Empalme. Entonces, claro, era non unha ciudad llamada Perdición, sino chegaba a unha ciudad llamada Empalme, non? Entón, acordeime, por certo, dun chiste que non sei se o fixo o Carraboxo, pero se non debería facelo, que é un chiste que conta como quen chega a Ourense é unha nai cun neno, e como sabedes, os nenos, pois, para os nenos o mundo é igual a súa curiosidade. Entón, o neno pregunta, mamá, ao ver o letreiro, Orense-Empalme, dice, mamá, que é Empalme? Entón, dille a nai, é Orense en gallego. Bueno, entón, a partir dese momento xa me cambiou o humor e pensei noutro poema de Josi, que noutra canción que se chama Mi Casa, naquele estribillo é Mi Casa sen rock and roll. É certo que é vero, non? Pero a súa casa tamén é unha casa na que vive hai moitos anos en Figueiredo, que é polo que eu o coñecín, porque resulta que hai uns cuantos anos Josi foise a comprar unha casa a aldea, non? Así como o escritor americano William Burroughs comprou un rancho, pois el foise vivir a unha casa na aldea de Figueiredo, e dase o caso que é a casa dos meus antepasados, onde se criou o meu pai e os meus ancestros, non? E aí nos coñecemos. Pero acordeime que cando Josi chegou á aldea, que é unha aldea pequeniña, con a población casi extinguida, non? Quedan uns cuantas persoas maiores, que precisamente non están familiarizadas coa estética do rock and roll, non? É que para eles o ver a Josi, pois, era como si chegara un extraterrestre do Orión, non? Porque non é para eles, non están afeitos a este tipo de estética. E entón, sucedeu unha cousa curiosa, que foi que Josi, por certo, restaurou a casa magníficamente, pero nunha das madeiras dunha porta ou dunha contraventá, ou en varias, apareceron uns buratiños, pero moi feitos, como se fora cun taladro ou cun berberiquín. Entonces, claro, Josi, supoño eu, isto imagino meu, pensou nunha película que en España de Sam Peckinpah, moi violenta, que en España se exhibiu co título de Perros de Paja, na que un par de urbanitas se van a unha aldea, entonces uns rústicos salvaxes acosan, os agreden e acaban prendendo unha casa, non? Entonces, claro, igual Josi pensou que en Figueiredo había unha conspiración contra el porque non querían ali un rock and rolleiro, non? E entón, quen sabe se iso houbera quedado ali, pero de repente pasou por ali un paisano que levaba tocado cunha gorra, cunha visera que lle daba un certo aire british e un pouco civilizado, non? Entonces, pois, preguntoulle, Josi, aquel paisano que veña sendo meu pai, dice, bueno, pero que teñen contra nós, se non fixemos nada, somos boas persoas que vimos aquí. Entón, claro, meu pai quedou asombrado de que houbera un atentado ali en Figueiredo e acercouse á madeira, á porta, e como meu pai é cazador e por outra parte carpinteiro, por lo tanto entende moito de aves e de madeiras, dixolle, non, pero isto é un páxaro carpinteiro, isto é un peto, non é que nadie vos fura por, non é? Entón, este paxaro, que naquele momento lle deu unha lata tremenda a Josi, ahora que o abocamos anos despois, pois para min é como a ave do paraíso da alegría, alegría que me dá poder presentar os poemas de toda unha vida de Josi. Felicidades, amigo, e quedamos á espera dos poemas e dos deslices que se quedan ainda por escribir, por cantar e por vivir. Muchas gracias. Bueno, hoxe estamos aquí acompañando a Josi
escritores, actores, políticos, pero afortunadamente tamén hai unha representación de verdade do rock and roll. Porque eu que tive unha vez unha oportunidade de facer unha gira con Siniestro Total, la historia del rock, dije, joder, qué dura es la vida de los rockeros. Caramba, perdona niña, caramba, quise decir lo que dije. Qué dura es la vida del rock and roll, porque es cierto que no hay momento, y me lo decía hace poco Miguel Costas, me decía, todo el viaje hacia la ciudad en la que vas a actuar, el momento de espera, todo eso es para poder salir durante 1 hora y media o 2 al escenario y darlo todo. Pero luego queda un vacío tremendo, porque estos rockeros no son como los americanos, que luego tienen el camerino lleno de chavalas. En eso no tienes que preocuparte, Laura. No, luego hay una gran soledad, un gran vacío y otra vez un viaje hacia otra ciudad, a lo mejor en la estepa, donde te va a esperar lo mismo y el tiempo hasta ocupar el escenario es un vacío absoluto, angustioso. Lo cantaba también Miguel Ríos en el blues del autobús, lo reflejan en sus letras y yo creo que la única persona que de verdad, los que estamos aquí sentados, entiende eso, es la persona que va a hablar a continuación. Es Fortu, no sé si es un burgalés desarrollado en Vallecas o un vallecano nacido en Burgos, tiene una gran también carrera en solitario, también es autor, se le conoce como vocalista de Obús, pero también estuvo en Saratoga, tiene temas propios y es quien ahora nos va a hacer seguramente comprender como nadie desde su visión a Josi Fortu. Gracias por estar aquí. Muchas gracias. Muchas gracias. Yo creo que lo han dicho ya todos. Yo estoy un poquito... Bueno, aquí el amigo, la verdad es que no me he enterado muy bien porque como no hablo gallego, pues entonces... Pero yo creo que también lo ha dicho un poco todo. Para mí, de verdad, es un placer estar acompañando aquí a Josi y un placer estar con todos vosotros. Tienes una gente maravillosa que te apoya y, sobre todo, me siento muy, muy orgulloso, Josi, de ser tu amigo. Eso es lo que más me importa. No solo es poeta, no solo es cantante, no solo es escritor, sino que tiene un corazón así de grande. Por eso soy su amigo. Y para mí, Josi, yo soy hombre de pocas palabras, pero para mí siempre va a ser mi Johnny B. Good, ¿no? Es mi Johnny B. Good, va a ser para siempre. Y de verdad, Josi, mi enhorabuena por ese libro, por toda tu trayectoria, por todos los años que nos has ofrecido y sobre todo me siento muy orgulloso por lo que he escuchado y me ha dado una alegría. Tu vuelta otra vez a los escenarios. Eso es muy importante para el rock and roll. Necesitamos gente como Josi y, o sea, nos tiene que durar todavía muchísimos más años. El rock and roll se necesita gente como él, de verdad. Josi, muchísimas gracias y el rock and roll que nunca muera y aquí me tienes para todo. O sea, un beso para todos, rock and roll. Te quiero. Bueno, la última vez que nos abrazamos y nos dimos un beso fue en un escenario, ¿te acuerdas? Sí, siempre lo solemos hacer. Y en los camerinos también, ¿eh? Y de la última vez que hablé con Josi, tengo una anécdota. Bueno, yo soy también compositor como él, pero no escribo tan bien como él. Entonces yo necesitaba una letra. Y le pedí y le dije, Josi, mira, tengo esta melodía, tengo esta canción, necesito una letra, por favor, a ver si me la puedes hacer. Encantadísimo. ¿Cuál fue mi sorpresa? Que un día a las 5 de la mañana suena el puto teléfono, maravilloso teléfono. ¿Quién podía ser? La letra. Caballo feito. Mi Johnny, diciéndome la letra, una letra maravillosa, Isabel. Yo le mando una melodía de la canción y el tío se lo pasó la melodía por el forro. Yo me pongo a escribir y empieza a narrarme la letra. Era tan maravillosa que cuando estuvimos en el estudio dije, ¿qué coño hago yo cantando esta canción? La tienes que interpretar tú, porque era una pura poesía. Era maravillosa letra. La verdad que muchas gracias, de verdad, Josi, por todo lo que me has dado, por todo lo que me has ofrecido y por todo lo que he aprendido de ti. Muchas gracias, Josi. Bueno, ahora que estaban hablando de que continúe el rock and roll tiene futuro y
Ourense, que es una ciudad de genio, de artistas, de pintores, de músicos, tiene ya el futuro, está aquí en forma de presente. Hay 3 jóvenes ahí, creo, de Roche, ¿no? Que van a hacer 4. Por cierto, sabes, Fortu, que te invitaron a sumarte y a ti también. Van a hacer 2 temas de Yoshi, y que son, se me olvidó, ¿cuáles son? Por una vez en la vida y siempre igual. De Roche. Gracias. Por una vez en la vida, esta noche voy a pensar solo en mí. Miré muy lejos de aquí y enterraré mis fatigas. Muere lenta la tarde fría, las tinieblas abren su portón y yo espero en la estación el tren de las penas mías. Por una vez en la vida decidiré que es bueno o malo para mí, y aunque tenga que mentir, te lo juro por mi vida. Y aunque me busque la ruina y todo vaya de mal en peor, hoy voy a ser como soy, porque un día es un día. Por una vez en la vida, mis cuentas las voy a rendir solo a mí. Intentaré ser feliz y que digan lo que digan. Bien poca cosa es la vida. Te vas y apenas nada queda de ti. Canciones y algún desliz y 2 o 3 fotografías. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Perdón por los errores o alguna cosilla que no va al sitio, pero vamos a seguir con esto que decíamos siempre igual y a ver si echáis un cable todos, que quedará más bonito, ¿vale? Yoshi, ¿te animas a venir aquí? Bueno, ¿Quieres decir algo? no, simplemente que quiero pedirte arrancamos. socorro. ¡Socorro! Bueno, Ocho de la mañana suena el despertador, te levantas de cama, eso es lo peor, te arrastras al lavabo,
la cabeza te estalla. Tomaste demasiado ayer de madrugada, agua fría, alcacerse, muy bien, café negro y sin afeitar, el calcetín no aparece y además es muy tarde ya. Al final lo encuentras debajo de la cama, sales a la calle maldiciendo la mañana, la vida te sonríe, hace frío y llovizna, también sonríe tu jefe, allá arriba en la oficina. ¿Qué ha pasado, Rodríguez? Domínguez, esta tarde otra vez. Si se vuelve a repetir, voy a dar cuenta de ustedes, casi sin decir nada. Comienzas a teclear, así toda la mañana, hasta las 2, siempre igual. 10 años esperando que me toque una quiniela para escapar de esta vida, para escapar como sea, vuelta otra vez al trabajo. Así pasas la tarde entera, como son muy generosos. Sales a las 8:30, sigue lloviendo en la calle, pasa una niña y la miras, ella no te hace ni caso, sigues andando y la olvidas, regresas de nuevo a casa, siempre sucia, nadie espera, la cena es congelada, no hay ninguna sorpresa. No puedo resistir más, la vida te ha traicionado. ¿Dónde están tus sueños? Dime dónde han quedado. Te acercas al armario, tu amigo dice y espera. Destapas la botella y otra vez a la rueda. Otra vez a la rueda, otra vez a empezar. Siempre la misma historia, cada día siempre igual, sí. Y otra vez la misma, cada día siempre igual. Siempre igual, siempre igual, toda la vida siempre igual, siempre igual, siempre igual. Mira mi vida, siempre igual, todos, siempre igual, siempre igual. Toda la vida siempre igual, siempre igual, siempre igual. Toda la vida. Ahí está, ahí está. Bueno, pues ¿Ya? me quité el micro. Oficialmente, gracias a todos, el acto oficialmente está acabado. Las calles de los vinos abiertas. Regalo sorpresa. Un edredón de camas.
Después de una semana tan triste. Después de una semana tan triste, ¡qué semana, Dios mío! ¡Qué semana! Gracias, muchas gracias. Después de una semana. Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias. Gracias, gracias. Que lo disfrutes. ¿Cuánto sufrimos? Esa es donde me senté más de 15 años. Ah, gracias, gracias. Gracias, sí. Bueno, ya que estamos... el primer partido que fui a ver al Calderón, este es un asiento del Calderón, fue contra el Pontevedra. En la época contra el Pontevedra estaba en primera división. En esa época fui a ver a Atleti y a Pontevedra y en principio iba a defender al Pontevedra, pero al final salía enamorado. Y así se... Gracias, Javier.